La educación infantil es un tema de seguridad nacional. Me gusta mucho que en Frogging tengamos eso de que formamos niños que se sientan seguros, felices, que sí pueden. Y nos íbamos a repartir volantes, por ejemplo, en principio del ciclo escolar en agosto repartiendo volantes. Entonces, no, hombre, bronceadísimos. Sí, fuimos aquí a Acapulco, pero Boulevard Acapulco, aquí en Las Brisas. Literal. Aquí estábamos en Las Brisas. Fuimos a un crucero, qué padre, ¿a dónde? Pues al crucero de, haz de cuenta, de Miguel Alemán. ¿Alguna vez te costó lágrimas, Frogging? ¿Alguna vez tú dijiste, esto no es para mí? Para eso, para llegar a ese punto, era, ¿de dónde nos financiamos? Entonces vendimos nuestra casa. Va a sonar así, ay no, pues vendió la casa, pero bueno, pues vender una casa es todo tu patrimonio, todos tus sueños estaban puestos ahí, ¿verdad? O sea, y al principio era así como varias cosas. Primero era él graduado del TEC, ingeniero, y trabajando en unas clases de inglés que pues no eran ni conocidas ni nada. Qué gusto me da estar con ustedes el día de hoy, porque está conmigo Elisa María Torres de Frogging, una persona que a través de la comunicación y la educación tiene una historia impresionante, una historia que inspira y una historia que se debe de contar aquí en ¿Qué ha habido? Elisa María Torres, para los amigos, for the friends. Eli. ¿La vamos a hacer en inglés esta plática o en español? Porque si la hacemos en inglés, no es muy bueno, es bueno, pero tú eres la experta en inglés y mejor hagámosla en español para que todos los amigos que nos pueden ver, aunque le pongamos subtítulos como en el cine, hagámoslo en español y al rato vemos a ver qué se nos ocurre. Puedan verla sin tener que estar viendo a la pantalla. Y al rato vemos qué se nos ocurre. Claro. Oye, qué gustazo me llena de mucho gusto el poder estar platicando esta mañana contigo, el día de hoy. Te voy a contar por qué. Porque yo desde niño, desde que tenía 7 años, mis papás me metieron en una escuela de inglés. Yo estaba en una escuela pública. Hoy ya las escuelas públicas muchas dan algunos cursos de inglés. No estoy tan enterado del tema. Ahorita tú eres la experta en materia de educación y comunicación. Pero mis papás me metían a estudiar. Yo estudié en el Centro de Idiomas Extranjeros, el Delfín, que estaba en enfrente del Tecnológico de Monterrey. Ahí estudié 6 años de mi vida, desde niño. Mi mamá es maestra de profesión, entonces ella decía que la mejor edad para que alguien pudiera retener toda la información era desde niño. Entonces me llegó de muchos recuerdos, porque cuando vi el proyecto Frogging, todo lo que haces, cómo fue creciendo y cómo está orientado a los niños, en un breve lapso me regresé algunos años, aunque él y atrás de cámaras ya me dijo que no me veo tan ya mayor como dice Daniela, que ya me veo ya mayor. No, para nada. No me veo tan ya mayor. Y me hizo regresar un tiempo a mi niñez, lo cual agradezco porque son de esos momentos para recordar. Pero bueno, mucha historia mía. La historia que hay que contar es la tuya. Eli, platícanos qué es Frogging de entrada. De entrada, Frogging es una escuela de inglés para niños, donde los niños aprenden inglés a través del juego y de las dinámicas que hacemos en el salón. Frogging es una escuela de inglés especializada en niños, para niños, ¿verdad? Entonces, tiene características únicas propias, que son como grupos pequeños de máximo 8 niños en un salón de clases, donde utilizamos nuestra metodología que se basa en actividades cortas, pero significativas para los niños, y donde los niños es como su lugar feliz, su lugar seguro, y esas son una de las características principales para aprender algo. Que te sientas feliz, tranquilo, seguro, motivado, que te des cuenta que las personas adultas o mayores o maestros que están ahí quieren lo mejor para ti. Entonces, eso lo sienten los niños. Entonces, Frogging es una escuela de inglés para niños con esas características. Oye, nace Frogging en una cochera. Así es, hace 31 años. Hace 31 años, en un momento de qué pasó, qué tuvo que pasar para que Frogging, una escuela de inglés para niños, fíjense, escuela de un idioma para niños en una cochera, o sea, como que los elementos tan medios extraños para que pudiera suceder. ¿Qué fue lo que pasó para que eso sucediera?
Pues mira, todo inició cuando yo, la verdad, yo estuve en un colegio no bilingüe, entonces yo no sabía inglés, pero tuve la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos como estudiante de intercambio, entonces regresé y yo dije, wow, o sea, hablar inglés pues te permitía tener acceso a muchos conocimientos, a ver la vida de otra forma y así, me encantó. Y regresando, yo regresé a estudiar mi carrera profesional, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, y a la par instructor de lengua inglesa. Y dije yo, oye, quiero trabajar. Yo ya quiero trabajar, me urge trabajar. Y algo que se me hizo sencillo hacer era ponerme a dar clases de inglés. Y así fue como inicié dando clases de inglés. Yo iba a las casas. Después de un tiempo, mi papá me dice, oye, no, mijita, mejor aquí en la cochera la cerramos y aquí hacemos tu salón de clases. Yo decía, no, sí, pues al final me decidí y ahí empecé. Entonces era el tamaño de una cochera. Yo había ido a universidades en Estados Unidos y había visto salones pequeños. Entonces me simulé un salón que yo había visto en la Universidad de Indiana, allá en Estados Unidos. Lo simulé aquí con una mesa, un librero, y empecé a ponerles juegos a los niños, porque veía que los niños estaban como que renuentes a el inglés, no le entiendo, no sé para qué me vaya a servir. Hace 31 años, sí, evidentemente no había ni internet, ni videojuegos, ni nada, ni música en inglés tan conocida para los niños. Entonces era algo de que, ¿para qué me va a servir el inglés? Pero ya los papás sabían, no, pues es que yo ya no puedo ascender más porque ya no sé inglés. O ya ahora nos están mandando a cursos al extranjero y yo no sé. O viene gente de fuera y yo no me puedo comunicar. Entonces los papás veían esa necesidad y querían que sus hijos aprendieran. Pero no había tanto la posibilidad de muchas escuelas bilingües, sí, ni la posibilidad económica, ni de tantas opciones. Entonces yo era una opción para esos niños que sus papás decían, quiero que aprenda inglés, pero no los voy a poner en la escuela bilingüe porque o no me queda cerca, o no tengo la capacidad económica, o simplemente me gusta la escuela en donde están y quiero reforzar por fuera el inglés. Entonces ahí fue donde yo empecé y ahí me empecé a dar cuenta de las necesidades de los niños, que era que tenían que ellos entender para qué era importante para ellos aprender inglés. Entonces fue así que empecé a comprar juegos, a realizar mi propio material, mis propios booklets para apoyar a los niños, y veía el cambio en los niños de sus caras, de cuando ya sabían que le entendían y decían, wow, o sea, lo logré, ya le entendí, o que iban a McAllen o a Laredo de que, ya pude pedir la hamburguesa, o ya entendí algo que dijeron, o iban a la Isla del Padre, platiqué con unos niños ahí. Entonces, todo eso en los niños iba formándoles como que sí me gusta aprender inglés. Fíjate que dijiste algo, una parte, una clave bien importante, que es el interés de los papás porque los niños crezcan, que tengan más conocimiento. Y te voy a decir por qué, porque quizá hace 30 años, cuando empezaste Froggy, y algunos años atrás, unos cuantos, el idioma inglés empezaba, y la comunicación y la forma de compartir muchas de las vivencias era una parte importante en inglés, como lo hoy es hablar quizá de programación, quizá hablar de inteligencia artificial, quizá hablar de electromovilidad, temas que hace 30 años no todos se preocupaban, pero hoy día es el inglés el idioma de los negocios. Claro. Y es el idioma comercial, es el idioma que quizá es, quizá no es el más hablado en todo el mundo, porque por ahí alguien me había dicho que es el mandarín el más hablado en todo el mundo, pero el más popular. Sí, pues es el idioma universal. El universal. En los aviones te ponen siempre en inglés. A cualquier país que vayas, si sabes inglés ya te defendiste en gran parte. Entonces sí. Y entonces tú tuviste una visión y dijiste, oye, yo quiero que lo que yo vaya a compartir sea para que crezcan mis alumnos. Y ahora la pregunta que viene, ¿por qué niños? Ahí va, porque está bien interesante eso. Yo en mi vida, cuando yo era niña, siempre estuve en un colegio privado, o sea, sencillo, pero privado. Fui a la UDEM, también una prepa privada, que era la Humberto Lobo en aquel tiempo. Pero en carrera ya no hubo posibilidades para seguir o en la UDEM o en el TEC o en alguna otra universidad. Entonces entré a la uni. Entonces yo ahí me topé
y conocí pues otra cara de la moneda que yo no había visto y siento que eso es algo que es muy valioso, darte cuenta en dónde estás parado. Como que a veces, como, bueno, más, si eres más joven, tu mundo es las personas que te rodeas. Y si tienes la fortuna y la posibilidad de vivir en un ambiente, pues muy rodeado de muchas comodidades, pues tú piensas que así es el mundo y dejas de ver otras oportunidades de poder ayudar o de solucionar. Claro. Entonces a mí el entrar a la uni me abrió el mundo a eso de que yo decía, wow, o sea, es que yo pensaba que mi mundo era esta burbuja en la que yo vivía y no, esta es la realidad. Y mi papá me decía, pues así está el 80% de México, pues andan en camión, pues todos tienen que trabajar y estudiar, o sea, tienen que trabajar y estudiar. Entonces yo era algo como que en mis 17 años, 18 años, no lo había vivido de tan cerca y me encantó darme cuenta de eso para ver, oye, si estas personas supieran inglés, tienen un mundo, mucho más posibilidades que nada más quedarse aquí, de poder crecer, de hacer muchas cosas más. Claro. Pero yo dije, bueno, a ver, pero pues ahorita ya todos somos 18 años, ya como que tenemos otros intereses, tiene que ser desde niño. Y un maestro nos puso un proyecto. Eran en ese tiempo las elecciones, iban a ser elecciones, y decía, si tú pudieras decirle al presidente algo que tú pudieras hacer, ¿qué sería? Algo que pudieras hacer desde este momento, ya, así. Entonces yo dije, enseñar inglés, eso es lo que siento que es algo que sé, que domino, me gusta y poderlo compartir. Entonces para mí eso fue, haz de cuenta, y yo puse, era un trabajo, dar clases de inglés, y dije a niños, porque a mí me encantan, aparte, me gusta, soy muy juguetona, muy, pues así como, no sé si decir inocente, o me gusta mucho jugar. Entonces yo dije, no, pues con los niños, para que en los niños, en esa edad temprana es cuando más lo absorben, como tú lo dijiste, que te decía tu mamá, y dije, de niños, inglés de niños, ay, qué padre, me gustan los niños, me gusta jugar, y me gusta el inglés. Y así fue como empecé, por eso empecé, dije, ya, ¿qué puedo hacer ya? Ir a las casas. Ahorré, empecé a trabajar en unos kinders. Ajá. Después mi papá, en mi historia siempre cuento, los dos grandes hombres de mi vida, mi papá y mi esposo, porque ellos para mí fueron los que siempre me han impulsado a atreverme a tener esa visión, que yo la verdad no tenía esa visión para nada, ni de emprender así como una empresa. Y yo estoy feliz con mis niños jugando y enseñándoles inglés. Y mi papá decía, oye, pero mira, puedes tener más salones. Y yo, ay, no. Y después ya más adelante mi esposo, no, podemos replicarlo en un local comercial y en otro. Y yo así, no, espérame. O sea, yo no tenía esa visión y yo les agradezco a ellos dos que hayan visto pues ese talento en mí y haberlo querido apoyarme y motivarme para emprender. ¿Cómo? Fíjate, te iba a hacer una pregunta, pero ya me diste una orientación. Pero previo a esa que te voy a hacer, es la parte importante, la metodología. Uh-huh. Yo en mi vida, en todo lo que hago, siempre soy muy metódico. Y luego me vuelvo una persona de hábitos. Uh-huh. Pues yo soy el que me gusta ir al mismo restaurante, ir al mismo cine, sentarme en mi misma banca, es decir, me gusta mucho la metodología, porque creas una serie de zona de confort siempre, ¿no? Uh-huh. Aunque también soy atrevido para muchas otras cosas, pero la metodología en el campo educativo uh-huh. tiene quizá el valor más importante, porque puedes tener mucho conocimiento, muchísimo conocimiento, y no lo pones a disposición de las personas porque no sabes comunicar, no sabes compartir. Yo tengo la oportunidad de tener 2 grupos, le doy clases a dos grupos de estudiantes de maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho, a los alumnos de la maestría de Derecho Corporativo y a los de Derecho Laboral. Y cuando me invitan, ya me habían invitado antes, cuando me vuelven a invitar, pues desarrolla una metodología, desarrolla cómo hacerle, cómo estar 2 horas o 3 horas, porque en maestría pues es un tiempo un poquito más largo por los tiempos que tienen los jóvenes de estudiar, es decir, cómo estar tanto tiempo y tenerlos cautivados con el tema. Que se logre el objetivo. Que se logre el objetivo, aprendan. Compartir el conocimiento. Uh-huh. En mi caso es compartir conocimiento para que ellos creen sus propios criterios, uh-huh. y en el tuyo es aprendizaje al 100, sí. De 0 a 100
En el tiempo que estén contigo, Así es. ¿cómo desarrollar una metodología de juego para niños y luego que se les quede en el subconsciente o en el consciente decir, aprendí hoy esto en otro idioma? Mira, la verdad es que los niños, igual que todas las personas, pero los niños todavía son mucho más sensibles. Ya ves que dicen que son como una esponjita, pero es porque tienen menos telarañas todavía en su cabeza, entonces están muy ávidos a aprender y es su proceso natural en el que están pasando, ¿verdad? Van a la escuela, están aprendiendo nuevos conceptos y así. Pero en el inglés tiene que ser significativo. O sea, para ellos lo tienen que entender, no algo abstracto como que se lo van a aprender de memoria y ya. Hay ciertas cosas que sí, bueno, los verbos presente, pasado, pasado participio, de memoria, pero al momento tienen ellos que poderlo hablar. O sea, por ejemplo, ¿cómo sabes que hablas inglés? O sea, que sabes inglés porque lo hablas. ¿Cómo sabes que sabes andar en la bicicleta? Porque la ruedas. Entonces, tienes que hacerlo. No puedes nada más decir, pues no, sí lo sé, pero no lo hablo. Pues entonces, como que lo tienes que hacer. Entonces, parte así fundamental de mi metodología es learning by doing. No puedes aprender algo si no lo haces. Entonces, siempre les pongo de ejemplo. ¿Cómo pudiste aprender a andar en la bicicleta? Pues andando en la bicicleta. ¿Cómo aprendiste a manejar? Manejando. ¿Cómo aprendiste a caminar? Caminando. Entonces, ¿cómo aprendiste a hablar inglés? Hablando. Entonces, lo que hacemos en Frogin es que les damos la oportunidad a los niños de que hablen inglés. No sea nada más, por ejemplo, como en algunas escuelas que son muchos alumnos, pues de aquí a que te toque participar y te da pena y son muchos y no se escucha. Y aquí estamos todos a una distancia hasta más cerca que lo que yo estoy ahorita contigo, de menos de 1 metro. Entonces la maestra está en todo el tiempo viéndolos a los ojos, les llama por su nombre, participan. Como es con juegos, ellos ni siquiera se dan cuenta y de repente están hablando en inglés, al principio repitiendo lo que dice la maestra y después elaborando ellos sus propios estructuras. Entonces, y más aparte, obviamente, les enseñamos el tema, se les explica, lo trabajan en el libro, pero lo juegan. Entonces, el juego es la parte donde ellos practican hablar en inglés. Entonces, así es como es un poco la metodología y cómo los niños, ya entendí, o sea, esto para jugar tal juego. Entonces, así se dice, yo gané, yo sigo, no quiero, o para explicar algo sobre mí. Ahorita ya es mucho más sencillo, porque ahorita todo el conocimiento que ellos tienen, los videojuegos, las canciones, las películas, internet, todo está en inglés. Entonces, ya es muy significativo y muy cercano para ellos. Muchos restaurantes ya mucho vocabulario lo tienen en inglés. Hace tiempo era el reto, ¿verdad? Porque no había nada, no era como que ahorita ya muchas cosas, ya de que, dice wild wings, wings es alas, bueno, pues alitas, o sea, como ya hay de perdido palabras en inglés, o pet shop, o cualquier cosa, crafts, o sea, ya en cualquier lugar te puedes encontrar palabras en inglés. Y es eso, que ellos sientan que el inglés es parte de su vida y es parte de su aprendizaje natural para poder. Ellos todavía no saben eso, pero los papás saben que sabiendo inglés ellos van a tener el doble de oportunidades para poder ser exitosos. Te voy a decir, es así, el conocimiento, yo soy fanático del conocimiento. Y te puedo decir una cosa, estás en el punto. El idioma, así como otras habilidades que pueda tener la persona, pero el idioma, el poder comunicarse en un idioma distinto al nativo, en este caso nosotros, pues el español, el castellano, te abre muchas puertas, demasiadas puertas. No te imaginas la cantidad de puertas que te puede abrir. Y ahora yo te pregunto, Eli, ¿te fue difícil convencer? Yo me imagino, Eli iba a las clases, me estoy imaginando, oye, mira, la hija de no sé quién quiere aprender, que si vas y le enseñas, y cuando haces tu escuela y van algunos papás, dicen, pues, ¿Cómo los formas? ¿Ese modelo te costó algo de que los papás dijeran, como que jugando, sí, ¿no? Claro. O sea, como que, o sea, este método, pero yo quiero el pizarrón, a ver, claro. Y que ¿no? Sí, ¿te costó algo o fue prueba y error? Sabes que en un principio pues era solamente yo y mi salón de clases, entonces casi todos mis alumnos eran por recomendación, pero porque ya habían visto los resultados, de que oye, es que mi vecinito le va súper bien y viene súper contento, ya mejoró sus calificaciones en la escuela y quiero que también venga
el niño. Entonces, en un principio, realmente la metodología no era play-based, como es ahora, que basada en el juego, porque no existía ni siquiera el término. O sea, en ese tiempo era 1993. O sea, todo lo de las neurociencias empezó a agarrar auge en el 2000. O sea, en el 96 como que empezó a haber un poco de más de estudio porque hubo más tecnología, que podían estudiar más el cerebro y poder medir ciertas cosas, pero en el 93 no existía eso, bueno, ni el internet, entonces estamos muy limitados. Entonces los papás decían, mientras que el niño venga feliz y aprenda, yo estoy bien. Ya cuando, después de 11 años de estar ahí en mi casa, yo en ese tiempo me casé, tuve a mis hijas y para mí era muy cómodo. Ay, no, pues mi mamá me las cuida en su casa y yo doy la clase, termino y ya vengo. Entonces yo estaba muy feliz ahí, en mi zona de confort, como tú ahorita mencionabas. Y después fue mi esposo ahí el que me decía, oye, es que, o sea, yo daba clases de 3 a 8, porque un grupo, otro grupo, y empecé a tener grupos. Me decía, es que rentamos un local y contratas a otra maestra, tú das en un grupo, otra maestra en otro grupo y vas a dobletear los alumnos. Y yo, no, pero es que nadie lo puede hacer como yo. Pero es que estabas orgulloso, era tu niño. Sí. Sí nos pasa, ¿eh? Sí. Sí nos pasa decir, no, tú quítate, tú no sabes, el que sabe soy yo. Sí. Pero porque es algo muy tuyo. Es el ego que nadie lo puede hacer tan bien como yo. Yo he estado ahí y tiene la parte padre, tiene sus limitaciones también. Es decir, bueno, pues ahora sí que dicen, los enanos crecieron, ¿no? O sea, sí. Hay que soltarlo, hay que hacerlo. Te entiendo perfectamente bien porque ese sentimiento yo lo he tenido en algunos proyectos que he iniciado. Decir, no, usted no sabe nada. Y en tu interior dices, sí, estás en lo correcto, pero no quiero. Sí. ¿Sabes? Sí. Un poquito así era lo que yo tenía con mi esposo. Y me dice, bueno, yo voy a rentar un local y yo voy a poner ahí una oficina y voy a hacer 2 salones más. Y yo sí, bueno, después, el otro mes, el otro año, estaba así como que sí, llegó el otro año y en el 2005 me dice, ya es el otro año, ¿cuándo te vas a ir? Y yo, no, pero es que se me hace difícil, no sé qué, pues bueno, y le decía yo, pero tengo mis 3 hijas chiquitas, en ese tiempo tenían 1 año y medio, están seguiditas, entonces como que 1 año y medio, 3 años y 5 años, haz de cuenta. Me dice, pero pues somos entre los 2, o sea, claro que podemos. Entonces me lancé en enero del 2005 a empezar el proyecto ya de Frogging. Bueno, antes no se llamaba Frogging, era un logotipo de una ranita y se llamaba Basic English Sí, lo vi, en tu página está. Era en la cochera de mis papás. Mi esposo, que en ese tiempo era mi novio, me hizo el dibujo. Después nos cambiamos acá en el 2005, después de 11 años. Y una de mis alumnas, que yo le había dado clases desde el 93, ella estudió diseño gráfico y me dice, oye, ¿te puedo rediseñar tu logotipo? Y yo, como que todavía ni lo veía yo tan grande así. Y yo, bueno, me lo rediseñó, que es este. Sí, está padrísimo, una rana me gusta con mucho. 3 libros, que los 3 libros significan mis 3 hijas. Yo soy la ranita y mi esposo está cejoncito, entonces son las hijitas de mi esposo. Que aquí muy no se ven tan bien. Entonces, lo llamamos Frogging, porque English for Kids no se podía porque es un nombre que no se puede registrar. Entonces le llamamos Frogging y ahí fue el nacimiento en sí de Frogging como tal, como una escuela, porque antes era un salón de clases donde yo daba clases. Sí. Pero ya en el 2005 tuve que contratar maestras y mi esposo me dijo, yo me voy a enfocar en la tarea de ponerlo en manuales, vamos a hacer procedimientos, y yo, se me hace mucho, pero empezamos a ver que más niños venían y más niños venían, entonces yo pues sí, o sea, sí, y me decía, a ver, ¿cuál es tu propósito? Acuérdate, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué empezaste esto? Yo, pues porque yo quiero que los niños aprendan inglés, o sea, yo quiero poner el nombre de México en alto, o sea, quiero que, o sea, México, ahorita como lo que platicaban un poco aquí, o que México sea reconocido por la gente tan exitosa y talentosa e inteligente que hay en México. Y me dice, bueno, en tu casa nada más podías atender a hasta 30 alumnos. Aquí tienes la posibilidad de 30 alumnos dividido por el número de salones que tú pongas. Entonces, es más. Y yo, bueno, pues sí. Y así fue como empecé en el 2005. Ya en el 2007 abrimos la segunda sucursal porque venían niños, era aquí al sur de Monterrey,
Y después venían niños de Cumbres, venían niños de Lindavista. Y me decían, debes de poner por allá y debes de poner por allá. Y yo, pues sí, pero pues no puedo. Y una mamá me dijo, oye, mi esposo se dedica a cosas de bienes raíces y así. Por allá, por donde está Miguel Alemán, va a crecer muchísimo. O sea, era cuando todavía, te estoy hablando en el 2007, o sea, hace 20 años, casi. Va a crecer muchísimo. Yo digo que te pongas por allá. Y yo, pues, no conozco ese rumbo. Me consiguió local ella y me dijo, es súper buen local. Me puse y al mes llegué a punto de equilibrio. Porque acá en Sur, quieras o no, pues era de que, la conocida, la vecina, claro, la que ya había estado, donde tú te movías tus rumbos. Pero allá era un rumbo que yo no conocía. Y aún así, pero ya no era yo. O sea, lo que mi esposo me enseñó también es, cuando es un negocio, no eres tú el negocio es el negocio. Sí, claro. Entonces yo tenía ahí colgados todos mis diplomas, todo así. Me dice, no, los vas a tener que quitar porque Frogin no eres Eli. Frogin es Frogin. Tiene que tener su identidad. ¿Es mercadólogo? No, él es ingeniero industrial. Ah, bueno. Pero me sonaba mucho como que... Sí, tiene mucho de mercadólogo, pero a la mercadotecnia. Es ingeniero industrial. Y entonces, pues sí, quité todos mis diplomas y yo sí, pues Frogin, es la marca. O sea, la respaldas tú, pero es la marca Frogin. Ya. Y obviamente Frogin no te puedo decir, soy yo la única, o sea, he estado siempre rodeada de un equipo, de un personal siempre súper talentoso y súper inteligente y con ganas de compartir. La verdad, los que son maestros, bueno, tú tienes a tu mamá y no sé si tengas amigas de tu mamá o así que son maestras, es un ambiente de que, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué más hacemos? O sea, mucha entrega. Como que es de que si te apasiona y quieres lo mejor, no importa que no se dé tu reconocimiento o que no sea tan bien pagado, es el hacerlo. Oye, ¿cuántas graduadas y graduados llevas en 30 años? Híjole, no, pues es que cuando yo empecé, hace 30 años no había graduación, era nada más clases de inglés. Terminaron y cuando digo graduación es... Pues no, yo creo que ahorita unos 500 niños. Ahorita actualmente en todo el sistema Frogin son 7,000 niños en todo México. Y con 300 maestros aproximadamente en toda la República Mexicana. Y te los encuentras de pronto en una tienda de autoservicio y hey, teacher, how are you? Sí. ¿Sí? En un principio sabes que en mi casa les ponía nombres en inglés. Entonces, hi teacher, it's Tommy. Y yo, hi Tommy, Kimberly. Y así, y no me acuerdo de sus nombres reales, me acuerdo de Tommy, Kimberly, George, haz de cuenta, sí, pero ya ahorita ya no, ahorita les llamamos Fede o Carlos o Lupita, ¿verdad? Bueno, pero es que ahora el nombre de Kimberly es como que muy común, ¿no? Brian, Kimberly. Sí, eran esos nombres bueno, cuando todavía no se usaba que se llamaran así los niños normalmente. Entonces, sí, ahorita ya, pues, por ejemplo, de mis alumnos más grandes, ya ahorita tienen alrededor de 40 años o así. Por eso cuando te vi, yo dije, casi creo que tú pudiste haber sido un niño Frogin. Porque fui del delfín, no del Frogin, pero sí pude haber sido un niño Frogin. Como que tengo ya muchos que son papás que ya llevan a sus hijos a Frogin. O maestras que fueron niñas Frogin y ahorita son maestras en Frogin. Oye, Eli, ¿alguna vez te costó lágrimas, Frogin? ¿Alguna vez tú dijiste, Dios, es tiempo de hacer otra cosa? Esto no es para mí. Sabes que no así, porque yo nunca me veo haciendo otra cosa que no sea Frogin. Okay. Pero sí en pandemia, sobre todo. Híjole. O sea, durante todo el demás tiempo, pues obviamente, o sea, todo este proceso lo he hecho junto con mi esposo, o sea, porque ya fue casada cuando empezamos este proyecto juntos. Y al principio era así como varias cosas. Primero era él graduado del TEC ingeniero y trabajando en unas clases de inglés que pues no eran ni conocidas ni nada. Era como, tú, ingeniero, ¿cómo estás haciendo esto? Porque nos íbamos a repartir volantes, por ejemplo, en principio del ciclo escolar en agosto repartiendo volantes, entonces, no, hombre, bronceadísimos. Sí, claro. Y después, ¿a dónde fueron? No, pues a un crucero. Fueron a Cancún, ¿no? Sí, no, a un crucero. Fuimos aquí a Acapulco, pero Boulevard Acapulco, aquí en Las Brisas. Literal. Aquí estábamos en Las Brisas. Fuimos a un crucero, qué padre, ¿a dónde? Pues al crucero haz de cuenta, de Miguel Alemán, Boulevard Acapulco, y Acapulco, haz de cuenta. Sí, claro. Entonces, pero trabajamos juntos, íbamos a las misas de niños a dejar volantes, íbamos, todo lo hicimos en conjunto. Nuestras hijas crecieron ahí prácticamente, pues te digo, 1 año y medio, 3 años y así, ahí iban toda la tarde.
Entonces ha sido un trabajo de familia, o sea, somos un negocio familiar. Mis 3 hijas ahorita trabajan con nosotros también en el negocio. Entonces, primero fue el quitarte el estigma de que estudié en tal lugar o tal carrera y a lo mejor estoy haciendo algo que pues no es de mi carrera o no es así. Después fue pues que teníamos que invertirle, porque cuando decidimos hacerlo franquicia, después de que la segunda sucursal nos empezó a ir muy bien, me dijo, él tenía otro negocio y me dice, creo que lo podemos hacer franquicia. Y yo, no sé qué es franquicia. No tengo ni idea. Como McDonald's, que hay muchos y que yo es que no entiendo. No, bueno, pues él empezó a investigar, a estudiar, a asesorarse con abogados, a crear sus manuales, al crear los manuales de procesos, todo. Y dijo, mira, para hacer franquicia vamos a poder, o sea, compartirles, tenemos que compartir lo que tú haces, todo el know-how. El know-how con alguien más y que alguien más con talento también, así con la experiencia y las ganas, lo replique en su ciudad. Entonces se va a cumplir lo que tú querías, que más gente en México aprenda inglés, porque pues nosotros no podemos replicarlo ahorita tan rápido porque no teníamos ni el capital para invertirle, pues ni el tiempo. Entonces yo dije, bueno, sale. Y estuvimos 3 años trabajando en ese proyecto para registrar marcas, manuales, todo, bla, bla, bla. Y en el 2010, del 2005, la primera sucursal, 2007, la segunda. Después de 3 años, en el 2010, empezamos a franquiciar. Y bueno, pues así empezamos primero en San Luis Potosí, en Hermosillo, una aquí en Monterrey. Entonces empezamos a crecer, pero para eso, para llegar a ese punto, era, ¿de dónde nos financiamos? Sí. Entonces vendimos nuestra casa. Y cuando lo veo así es, ya me imagino sí, o sea, para haber llegado a nuestra casa, es pues que aparte ya nuestras tarjetas estaban súper altas, sí. Ya sabes, ¿verdad? O sea, lo digo ahorita, va a sonar así, ay, no, pues vendió la casa, pero bueno, pues vender una casa es todo tu patrimonio, todos tus sueños estaban puestos ahí, ¿verdad? O sea, en eso, ¿y cómo se van a ir a rentar? Es tirar el dinero a la basura, yo nunca lo haría, y por algo que no sabes cómo te va a funcionar, pero gracias a Dios, Edgar y yo somos muy, como que, si creemos en algo, también somos muy de que, a ver, lo ponemos en manos de Dios. Si se da, va a ser para nuestro bien. Y si no, pues bueno, no era en ese momento o no era por ahí. Entonces dijimos, bueno, pues ¿de dónde sacamos dinero? De la casa. Pues la vamos a poner en venta. Si se vende, pues sí era por ahí. Si no, no. A la vecina de al lado me dice, yo la quiero sin ponerle anuncio. Platicando con ella, yo la quiero. Entonces, pues la vendimos. Híjole. Y después, pues ya, fue cambiar, nuestras hijas cambiarlas de escuela porque estaban en una escuela, pero pues por los cambios de todo, de horarios y de económicos, pues las cambiamos de escuela, pero estaban chiquitas en primaria, entonces pues no hubo tanto problema. Y bueno, pues ahí sí fue la primera que, lo platico ahorita muy lindo, pero pues sí nos costó. No, ¿cómo no? Pues deshacerte del hogar familiar por la razón que quieras. Puede ser una parte económica, pero yo creo la parte sentimental, claro. La atadura, decir, aquí nacieron, aquí los vi, aquí comí, aquí todos los recuerdos. Todos los recuerdos que hay en un lugar. Pero hoy hay 42 o 42 sucursales, o sea. Bueno, pero después fue alta pandemia, o sea, eso fue. A ver. Empezamos, después decidimos irnos a Estados Unidos a intentar español para niños. Entonces vivimos allá. Igual, vendimos aquí todo, cada niña con una cajita, vámonos para Estados Unidos con la visa de inversionista para abrir una escuela allá. Abrimos la escuela allá en Austin, Texas, vivimos 3 años. Al final de cuentas seguíamos abriendo sucursales en México y cada vez era más difícil para nosotros trasladarnos porque nuestras hijas todavía estaban chicas. Entonces decidimos cerrar la escuela de allá de ¿Pero Austin. les fue bien? O sea, no había tema de que, bueno, a lo mejor era más negocio acá, pero allá salía para los nachos. Salíamos tablas. Y para la Whataburger. Hice muy buenas amigas. De hecho, las maestras que trabajaron en Froggy Austin ahorita siguen trabajando de maestras de español allá. Y sigo pensando que es una buena idea, nada más que pues ahorita no hemos vuelto a pensar en esa idea. Regresamos acá a México, seguimos creciendo del número de franquicias, pues estábamos todo muy bien, íbamos con muy buen trote y se vino pandemia. Híjole. Y ahí sí eso fue pues más reciente, hace 5 años. Sí, porque todavía no estaba, todo lo vivimos, no le teníamos mucha fe
a las videoconferencias, al trabajo o al remoto, el teletrabajo. Pues lo presencial terminó. De hecho, corrígeme tú que estás metida en ese tema, pues en el sistema educativo trajo un atraso importante. Muchísimo. En el conocimiento y el aprovechamiento en las habilidades de los niños. Sí. En las habilidades. Y eso, pues no lo digo yo porque a mí se me ocurre, pues donde estoy leyendo y me voy documentando, veo que hay un tema ahí. ¿Qué pasó en pandemia en Froggen? Pues en pandemia en Froggen, imagínate que llevábamos muy bien, ya estábamos en las 40 sucursales y de repente se viene pandemia. Cuando todo lo que te estoy diciendo, todo el modelo de negocio es que la cercanía de la maestra con el alumno es de menos de 1 metro, los vemos por su nombre, son salones pequeños, pues son salones cerrados, ¿verdad? Pequeños, y pues todo eso se tuvo que quitar. Entonces era las franquicias. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Y yo, no lo he pensado. O sea, no era algo que tenía en mi foda de que algo que pudiera suceder así. 3 días antes de la pandemia, yo me imagino a él y su familia, su esposo, Gerardo, ¿verdad? Edgar. Me imagino a Edgar y a Eli planeando la comida, en la cena 3 días antes. No, todo bien. Oye, que hay esta cosa y que dicen y que... No, hombre, porque en el 11 tuvimos también otra pandemia que fue de una semana y no se cerró todo, hubo algunas mínimas restricciones, o sea, y creo que no fue mundial, fue México el único, o 2 países en todo el mundo. Y se combinó con Semana Santa, tocó de cerca de Semana Santa. Sí lo recuerdo, lo recuerdo por cercano, pero me recuerdo que el impacto no fue tan grande, por eso mucha gente no lo tiene tan presente. Y me imagino que cuando hay pandemia hay que cerrar. Yo, como había vivido la otra pandemia y trabajaba en una empresa, dijeron a sus casas, dije, bueno, yo todavía al segundo día fui al súper y compré papitas y dije, pues aquí por la computadora. Qué padre. Pues hasta cierto punto en ese momento, pues era algo... Pues voy a estar en la casa. Yo perdí familiares en pandemia, perdí a alguien muy, 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 muy querido por la enfermedad. Pero en ese entonces, pues no era algo que nos hubiera impactado tan fuerte. Y me imagino que tú dices, no, hombre, ahorita se quita, ¿no? ¿Qué pasó cuando no se quitó? Pues la verdad es que fue un shock para mí. O sea, haz de cuenta que se me conjuntó cuando fue la primera pandemia, la pandemia fue como en el 2010. La aviar, era la gripe aviar. Sí. Como que estaba, pero era yo solo. O sea, yo todavía en ese tiempo, creo que todavía no tenía franquicias. Entonces yo decía, bueno, soy yo, me arriesgo, no me arriesgo. Pero ahorita yo ya tenía, pues haz de cuenta, 40 sucursales que yo tenía que ver por ellas. Entonces sí me sentía responsable, aunque yo sé que no era toda bueno, obviamente no fue mi responsabilidad la pandemia, pero me sentía responsable sobre el saber qué hacer. Entonces yo estaba en shock, entonces pues y dar clases en línea, y yo, pero no, en línea no, o sea, Froggen es presencial, es verte, es tenerte cerca, todas las cosas que lo importante de que te vean, o sea, que toquen tu brazo, que digan, muy bien, vas bien, o sea, los juegos es todo, manual, o sea, no sabría cómo ponerlo. Y la verdad es que mi equipo de trabajo en ese tiempo dijo, nos tenemos que poner en línea. Entonces fue en marzo 14, fue un sábado, fue el día que avisaron que ese día se cerraban las escuelas. Y nosotros del 14 de marzo al día 4 de mayo, o sea, en 2 meses, haz de cuenta, tuvimos todo el material para poder dar las clases en línea. O sea, mi equipo de trabajo trabajó maravillosamente en poner todos nuestros libros, nuestras planeaciones, hacer juegos a disposición en 2 meses. O sea, el 4 de mayo iniciamos con clases en línea, porque se había atravesado Semana Santa en abril y Semana de Pascua. Entonces empezamos a mandar booklets a los papás y después a clases en línea. Obviamente, de las 40 sucursales cerraron 10 sucursales. Entonces, pues era así como que, uy, 10 sucursales menos, mucho menos niños, porque pues no todos seguían, no había prioridades, ¿verdad? O sea, la prioridad no era que siguieran clases de inglés, era ver también cada familia cómo se iba a acomodar.
y gente que perdió su trabajo, supongo, Exacto. papás, padres de familia que tenían ahí y dicen, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Pues sabrá Dios cómo me voy a ir, pues Nadie sabía, tengo que nadie sabíamos. priorizar. Exacto. Entonces, era, ¿qué hacemos? Y yo, pues, no sé, pues vamos a darle clases en línea. Fue cuando yo, antes de eso había empezado con las entrevistas que ahorita te estaba diciendo. Entonces, pues, vamos a hacer entrevistas con papás, cuál ha sido su experiencia, con expertos. Pues todo el mundo estaba dando todo Zoom, pláticas por Zoom. Entonces, así seguimos y fue hasta el 2023, o sea, apenas hace un año y medio, que retomamos la venta de las franquicias. Entonces, o sea, otra vez a seguir creciendo, me refiero. Y bueno, ahorita llevamos 42, ya superamos el número que estábamos acá. Obviamente ahorita digo yo, no hombre, qué padre, pero en ese tiempo, por ejemplo, fue cuando te decía, mis hijas estaban en universidades privadas, pues vivíamos una vida muy a gusto y pues fue, mijitas, ya no vamos, o sea, y ellas sabían desde un principio, si ahorita podemos, pues ahorita están aquí, si no podemos, se salen. Sí, está bien, entonces, bueno, así, no, sí está bien, claro, mami, no, ¿verdad? Pero así es la filosofía de la vida, hay altas y bajas. Entonces les dije, no les pasa nada, yo estudié en la uni, para mí fue, gracias a eso creé Froggen. Entonces, ellas entraron a la uni, unas al Tec Milenio, otras a la Universidad Autónoma de Nuevo León, vendimos carros, seguros, los tuvimos que hacer, estuvimos a punto también de vender nuestra casa, porque si se tiene que vender, se vende. La que ya después tenemos después de la segunda. De la pospandemia. Pospandemia. Y la verdad es que somos muy de la idea de que las cosas materiales, obviamente, qué padre, ¿verdad? Cuando las tienes, pero realmente lo más importante es que tú hagas lo que a ti te gusta. Y para nosotros, en nuestras hijas era, o sea, yo les digo, tienen 20 años y ahorita, o sea, han vivido muchas etapas. En bien poquito tiempo han superado muchas cosas, se han acoplado a diferentes ambientes y así es la vida. O sea, cuando nos fuimos a Estados Unidos fue un cambio, cuando regresamos era otro cambio. Cuando estaban pues en las universidades privadas muy bien, pero cuando después les tocó pues ya no y pónganse a trabajar. Y desde pandemia mis 3 hijas trabajan porque pues hay que trabajar. Entonces ellas ya siempre han estado a la par estudiando y trabajando desde que fue pandemia, haz de cuenta. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tu esposo es tu socio? ¿Es tu empleado? ¿O es tu esposo y lo tienes chambeando para ti? No, somos un equipo. La verdad es que no. Sí, por ejemplo, Froggen, yo por lo general soy la que hablo sobre Froggen, entonces muchos piensan, Froggen eres tú. Y tengo unas amigas que son así muy de que, no, sí, Froggen, tú, la mujer, el poder. O sea, yo nunca lo he visto así porque yo nunca, o sea, yo estoy segura que Froggen no soy solo yo, soy la que doy la cara, ¿verdad? Para las buenas y para las malas. Pero realmente Froggen no soy yo. Froggen no existiría si Edgar no me hubiera dicho, claro, vendemos la casa y vamos a hacer este proyecto juntos. Si no hubiera puesto él todo en manuales, si no se hubiera decidido él, porque yo ni sabía qué era esto. O sea, él me empujó a hacerlo. Y él fue el creador, el behind the scenes, el manager, haz de cuenta, más bien, yo soy su empleada. No es fácil, ¿eh? Te voy a decir por qué te hice la pregunta tal cual, porque quería esta respuesta, porque en todo este transcurso de la historia, él siempre está. Siempre. O sea, desde el principio siempre está. Y muchas veces lo que hace la pareja, el consorte, el esposo, el novio, como quieras llamarle, es, pues yo te ayudo, ten la parte económica o yo te ayudo con esto, pero es tuyo. Y yo lo que veo aquí con tu historia es que más bien está en toda la historia y forma parte de un equipo y es un equipo. Y compartir los negocios y compartir la familia no es muy fácil. No es fácil. No es fácil. Y no quiero decir que no lo intenten. Yo estoy algunas horas en mi casa porque pues, estoy fuera desde bien temprano, llego y convivo y la convivencia es padre porque estoy mucho tiempo acá porque no estoy acostumbrado y eso es no te digo que lo normal o lo mejor, pero es la vida cotidiana de casi la mayoría de los que generan economía. Ya no digo en este país, en todos los países del mundo, cuando tienes un emprendimiento y tu pareja
está contigo todo el tiempo, ¿cómo es la vida? Sabes que justo la semana pasada dimos una plática sobre emprender en pareja, que pues no es para todos, definitivamente, es difícil y tiene sus retos, pero también tiene muchos beneficios. En nuestro caso, Edgar y yo tenemos personalidades muy diferentes, entonces nos complementamos. Una vez escuché una conferencia que decía una persona, para que un negocio sea exitoso necesitas a un ingeniero, a un optimista y a un pesimista para que funcione. Y yo realmente lo veo en mi negocio, o sea, en nuestro negocio. Yo le digo mi negocio, pero es de nosotros. Edgar es el ingeniero, o sea, Edgar fue el que creó todo. O sea, por ejemplo, ahorita este video que vamos a grabar o este podcast, pues ahorita pudiéramos decir, pues la materia prima somos nosotros, que somos los que estamos hablando, pero mira todo el equipo que tienes aquí. Muy grande. O sea, desde todo, desde el set, la luz, la transmisión, o sea, no pudiéramos decir, es tú, gracias a ti, porque si no estuvieran las luces, si no estuviera el internet, si no estuviera todo esto, pues tampoco es, o sea, es un conjunto. Entonces, para mí Edgar es el ingeniero, el que puso todo y el que a veces me centra porque yo, sí, vamos a hacer bla, 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 y a ver, no, tranquila. O a veces no, yo no quiero hacer nada, así cuando en pandemia, y él no, vamos a ver que sí vamos a hacer. O sea, como que nos complementamos, pero él me respeta mucho que a mí me gusta venir a podcast, que yo quiera participar, hacer videos, decir. A él no le molesta que no diga, que no sea él, haz de cuenta. Él dice, eso eres tú. O sea, yo estoy aquí bien trabajando en las cosas que él hace. Él se dedica a la venta de franquicias, o sea, está en el departamento como de más de la parte de todo lo que tiene que ver, las cosas fiscales, la venta de franquicias. Toda la administración, por así decirlo. Que no se ve, pero qué importante es, ¿verdad? Para que un negocio prospere. Oye, quiero hacerte dos últimas preguntas que para la gente que ha habido es bien importante porque platicábamos, el podcast tiene siempre la intención de que la gente se quede con algo, no solamente con la historia, sino con aprendizaje para en el momento en que ellos quieran tomar una decisión de emprender o de crecer. Primer pregunta, ¿qué sigue para Froggen en los siguientes 5 años? ¿Dónde va a estar Eli? ¿Dónde va a estar Edgar? ¿Qué se ven haciendo en 5 años más? Que están a la vuelta de la esquina. Ya, sí, de hecho sí lo tenemos planeado. Antes de pandemia queríamos crecer fuera de México. O sea, ahorita estamos en México y nos concentramos aquí. Intentamos irnos a Estados Unidos, o sea, y lo hicimos, pero no funcionó. Ahorita queremos crecer con el mismo modelo que tenemos de inglés para niños en Latinoamérica o en algún otro país. Entonces ya hemos registrado marcas, hemos ya tenido ciertas entrevistas y todo con posibles candidatos. Entonces es el crecimiento, seguir expandiendo Froggen. Ya lo logramos aquí en México y poder estar en otros países y que reciban este beneficio de aprender inglés de manera significativa a través del juego y que sea eficaz. Muy bien. Y last question. Go ahead. ¿Qué consejo le das a la gente cuando escuche la palabra emprender? O sea, ¿tú qué dirías? ¿Va? Atrévete. Yo siempre les digo, atrévanse. O sea, bueno, más si son si son jóvenes en los 20s, atrévete, vive en otro lugar, experimenta, equivócate, porque es parte del proceso de aprendizaje. O sea, learning by doing. O sea, no puedes aprender a emprender viendo. Tienes que hacer. Tienes que emprender, gasté tanto dinero porque compré la máquina para hacer esto o para invertir en comprar aretes para vender o ir al mercadito. Todo es válido. Y piensa siempre por qué lo haces. O sea, para mí fue muy importante desde un principio. Yo dije, cuando ese maestro en la universidad puso, ¿qué es lo que ustedes pudieran hacer en este momento con los recursos que tienen para hacer un impacto en la sociedad? Entonces yo por eso dije, pues dar clases de inglés y voy a las casas, porque ahí dependía solo de mí, bueno, de tener un carro, que sí tenía en ese tiempo, mis papás me prestaban un carro, entonces yo iba a las casas. Entonces dependía, yo pagaba gasolina porque me pagaban y yo con eso pagaba la gasolina y era mi tiempo. Entonces, que se atrevan y que por más chiquito que sea o por más que la gente pueda criticar o juzgar o así de que, o sea,
estudiaste en tal universidad para ponerte a hacer videos o vender pasteles, pero si estudiaste ingeniero y cómo estás haciendo pasteles, o estudiaste tal carrera y cómo estás vendiendo joyería, o cualquier cosa, ¿verdad? No importa, pero es algo que te gusta, es algo porque lo quiero hacer, porque tengo tiempo, porque se me acomoda, que se atrevan. Y que no escuchen tanto el que dirán y que más bien se concentren en sus fortalezas, en lo que sí pueden hacer en este momento y empezar. Oye, Eli, ha sido una delicia estar contigo. Muchas gracias por compartirnos y déjame decirte que siempre lo digo, la producción es muy espléndida y quiere hacerte este pequeño obsequio. Ay, gracias, lo vi desde un principio. Este es tuyo, mira, para que te tomes tu café en las mañanas o el refresco. Gracias. Y lo tengas ahí como un recuerdo con mucho cariño de que ha habido de aquí de todo el equipo, todo el staff y que, bueno, pues sea una oportunidad también de estar conscientes de cómo seguir educando y formando niños, que este país que amamos tanto, que es México, necesita tanto de que nuestra niñez siga creciendo y siga teniendo conocimiento, y qué mejor de un idioma que el día de mañana les puede dar más esperanzas de tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Eli. Oye, nada más quiero cerrar tantito. Adelante. Ya no me has dicho de que puedo decir algo más, pero quiero decirlo. Hace poquito fui a una plática en Austin, Texas, justo de educación, y decían, el tema de educación en los niños es un tema de seguridad nacional. Claro. Y cuando lo dijeron así todos como que, wow, ¿hace cuánto así? Y decía, es que imagínense, o sea, ustedes como maestros están formando al futuro de este país. Claro. Entonces, si este futuro tiene buenas bases y tiene conocimientos que lo hagan entender el que toda acción tiene una consecuencia, pues vamos a tener un mejor país. Entonces, la educación infantil es un tema de educación de seguridad nacional. Se me hizo súper interesante. Entonces, me gusta mucho que en Froggen, y yo sé que en muchas escuelas también, pero que en Froggen tengamos eso de que formamos niños que se sientan seguros, felices, que sí pueden, y que a lo mejor van a perder en algún juego, pero no pasa nada. Entonces, como esa mentalidad de crecimiento, que es, me equivoco y lo vuelvo a intentar, lo estamos fomentando en Froggen, y siento que eso es algo muy valioso para todos como país y como papás también, fomentar eso a nuestros hijos. Y es parte de lo que queremos todos los mexicanos para nuestras, te digo, como decía hace ratito, a nuestros hijos o nuestros niños, nuestra comunidad. Si a los niños les va bien, a Nuevo León le va mejor, y por supuesto a nuestro gran país amado México, que queremos muchísimo. Muchas gracias, Eli, de nuevo. Federico. Muchísimas gracias, y esperemos pronto ver más sucursales de Froggen y más crecimiento, y por qué no que algún día estemos en otro país de este planeta y veamos a lo mejor clases en Francia de Froggen, en Italia de Froggen, ¿por qué no? O en Centroamérica de Froggen en inglés. Para nosotros será un halago siempre que nuestros mexicanos triunfen en todos lados y siempre cuenten con el apoyo, al menos de los mexicanos que estamos aquí, que queremos que a los nuestros siempre les vaya bien. Muchas gracias por la invitación, Federico, y gracias al equipo.